Buenos días, el día de hoy, lunes 23 de julio del presente año, vamos a compartir este espacio de tertulia agropecuaria, una visión del campo. Quien les habla, René Alejandro Crosby, médico veterinario, acompañado de la docente Milena Sney Hernández, docente de la Universidad Cooperativa, directora de la Clínica de Pequeños Animales, especialista en clínica de pequeños animales. Doctora, buenos días. Muy buenos días para todos, muchísimas gracias por estar nuevamente acá compartiendo con ustedes este espacio. Y bueno, vamos a ver cómo nos va con este tema que es bien interesante y uno de los factores que más se presenta en la clínica diaria de pequeños animales. Bien, doctora. Doctora, el tema que elegimos hoy para hablar y para compartir con ustedes es uno bien importante que afecta a los pequeños animales, sobre todo esta región de los llanos orientales, por la importancia de esta enfermedad y por la gravedad de esta enfermedad. Esta enfermedad es la Ehrlichia canis. Doctora, esta enfermedad, ¿qué nos puede contar de ella? ¿Cómo se presenta? ¿Tiene alguna predilección por alguna raza en especial esta enfermedad? Bueno, esta es una enfermedad que se presenta lastimosamente con mucha frecuencia en las mascotas. El factor que desencadena que esta enfermedad se presente con tanta frecuencia es estar en una zona totalmente tropical, donde favorece la presencia del principal vector. La erlichiosis canina se transmite a través de un vector que es la garrapata. Y como estamos en una zona tropical, pues tenemos una presencia de garrapatas bastante altas en nuestras mascotas, que no necesariamente tienen que ser descuido de los propietarios, simplemente el medio ambiente favorece la presentación de este vector o de este animalito que es la garrapata. Entonces tenemos muchos animalitos que se nos enferman, tenemos animalitos que constantemente de una u otra manera son picados. No necesitamos que sean totalmente infestados por la garrapata. Con una sola garrapata que nos pique el animalito puede contraer la enfermedad. Entonces son pacientes que van a presentar unos cuadros clínicos que inicialmente son muy difíciles para el propietario darse cuenta. ¿Por qué? Por el mismo curso de la enfermedad. La enfermedad presenta tres cursos. Presenta un curso subclínico. Como la palabra lo dice, subclínico quiere decir que esos signos clínicos no son aparentes ante las personas. Por eso, pues es tan difícil de detectar en la fase temprana. Pero una vez empiezan las manifestaciones clínicas, que es cuando realmente el propietario acude al médico veterinario, pues vamos a tener síntomas muy controversiales, porque pues muchas veces el propietario no tiene claridad si realmente el animal necesita o no el tratamiento de urgencia. Inicialmente podemos tener un adelgazamiento progresivo, o sea, quiere decir que su mascota empieza a perder peso sin una causa aparente. Posteriormente a esto empiezan los periodos febriles. En la medida en que el animal empieza a presentar esos periodos febriles, la particularidad de la fiebre en esta enfermedad es que es intermitente. Quiere decir que se puede presentar en horas de la mañana, en horas de la tarde o en horas de la noche. Entonces, en el momento en que el animal presenta esa fiebre es cuando se va a ver el decaimiento, es cuando el animal va a estar inactivo, es cuando va a dejar de realizar sus actividades rutinarias y posiblemente no vaya a comer. Pero como es intermitente, a veces el animal va a estar bien, a veces no va a estar bien. Y eso es lo que de pronto hace que el propietario se demore en tomar la decisión de llevarlo al médico veterinario. Ya hay otros síntomas que son mucho graves, que pues indiscutiblemente en la medida que se presenten, pues los propietarios de las mascotas inmediatamente van a acudir al veterinario, y es cuando se presentan los sangrados. La erlichiosis canina tiene la particularidad de que, como es un parásito intracelular, de las células sanguíneas las destruye, y por esto se producen unas hemorragias en el organismo. Entonces empiezan a presentarse unos sangrados a través de las fosas nasales, lo que nosotros llamamos como una epistasis. Empiezan de un momento los animales a sangrar. También podemos tener otros tipos de hemorragias, orina con sangre, algunas defecaciones que pueden ser defecaciones normales o pueden ser defecaciones con diarrea. Entonces todos estos síntomas en conjunto pues van a generar lo que se llama la fase de presentación aguda. Ahí es cuando el paciente debe ser intervenido, porque una vez pasamos de esta fase aguda, si el animalito no recibe tratamiento inmediato, viene la fase crónica. Y en la fase crónica ya el organismo se cansa de pelear contra este parásito o contra esta enfermedad, y empiezan a caer sus líneas sanguíneas y sus células de defensa. Entonces el hematocrito se bajan las plaquetas y se bajan las células blancas. Es como si estuviéramos hablando de un dengue hemorrágico. Esto hace
que el cuadro clínico se vuelva bastante delicado y de un pronóstico muy malo. Son pacientes que casi que en el 80% de los casos terminan en transfusión sanguínea, o sea que hay que pasar sangre fresca para poder restituir esas que se perdieron por el curso de la enfermedad. Entonces, más o menos esos son como los signos que se pueden llegar a presentar dependiendo de la fase en que esté la enfermedad. Doctora Milena, ¿es fácil que el dueño del perro se dé cuenta que el perro está sufriendo esa enfermedad? Realmente no es fácil, pero sí es importante que el propietario sea de una manera más observador respecto a los hábitos y al comportamiento normal de su animal. Cuando un animal cambia su comportamiento, cuando él deja de comer, pues digamos que la diferencia entre los humanos y los animales es que ellos no hablan, pero sí hacen cosas comportamentales que el propietario debe ser muy observador. Vea, es que yo veo que en las mañanas el perro yo lo veo deprimido, a veces lo veo en la tarde, hoy comió, ayer no comió. Normalmente los animales, igual que uno, deben comer todos los días y en las proporciones o raciones que estén acostumbrados. Si están acostumbrados a comer 3 veces al día, todos los días van a comer 3 veces al día. Si ustedes ven que el animalito por X o Y motivo no comió, algo está pasando. Si ven que el animal disminuyó su actividad, que normalmente se la pasa echado, que no quiere salir, que no juega, que no saluda al propietario, algo está pasando. Entonces son signos que, como les digo, hay que ser un poco más observadores con nuestras mascotas, debido a que ellos no pueden hablar, pero sí tienen acciones que nos demuestran que pueden estar enfermos. Ya los otros signos son los clínicos, que son muy evidentes, ¿no? Pues si vamos a ver un sangrado por la fosa nasal, pues ya el propietario se va a alarmar ante esta presencia de esos síntomas. ¿Esos sangrados que presenta el perro pueden confundirse con otro tipo de enfermedades? Sí, dentro de los trastornos que pueden haber a nivel de la coagulación, se pueden presentar, por ejemplo, las intoxicaciones por cumarina, que es uno de los principales diagnósticos diferenciales cuando se presenta un paciente en la clínica con sangrados, ya sea por nariz, por orina o por vías digestivas. La intoxicación por cumarina es la intoxicación que normalmente se presenta en aquellos caninos que accidentalmente consumen veneno para ratas. Estos venenos para ratas contienen unos anticoagulantes que entran al organismo y poco a poco empiezan a destruir esas células rojas y también a bloquear los factores de la coagulación, y poco a poco se van produciendo hemorragias internas hasta que el ratón muere. Ese mismo ocurre con los perros si ellos accidentalmente consumen este tipo de venenos. Entonces se pueden confundir muy fácilmente porque prácticamente los signos serían los mismos. Cuando un perro llega a la clínica enfermo por Ehrlichia canis, ¿qué es lo primero que le hacen en la clínica? Bueno, ante todo siempre va a haber una valoración clínica general, un examen semiológico completo. O sea, cuando hablamos de un examen semiológico es que debemos inspeccionar totalmente todos los órganos, porque pues esa inspección es lo que nos va a permitir encontrar signos clínicos más característicos de una enfermedad que de otra. En el caso de la erliquiosis, pues lo primero vamos a mirar si el paciente tiene fiebre o no. En la mayoría de los casos llegan en estado febril. Vamos a ver si también presentan petequias. Las petequias son como punticos o manchas de sangre en la piel que pues a veces por el pelo el propietario no los evidencia. Pero vuelvo y digo, o sea, si somos muy observadores y de pronto estamos acariciando constantemente la mascota, vamos a ver esas pigmentaciones o esas manchas de sangre en la piel. Otra cosa que pues sí ya para un propietario es muy difícil detectar es la inflamación de los ganglios. Eso ya se va a detectar en el examen clínico, donde nosotros hacemos la palpación y vamos a ver cómo los ganglios de forma general se inflaman en todas las partes del cuerpo. Prácticamente esos son como los 3 signos que nos pueden orientar a llegar a pensar que haya una erliquiosis. Y pues para eso pues el médico veterinario va a realizar sus pruebas complementarias. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos luego con esta enfermedad. Bueno, continuamos con nuestro programa Tertulia Agropecuaria, una visión del campo. Entonces, doctora, ¿cuáles son las ayudas diagnósticas que tenemos para podernos orientar a un diagnóstico como tal de Ehrlichia canis? Bueno, ya una vez realizando ese examen semiológico que anteriormente mencioné, nos vamos a apoyar en unas pruebas elementales. Entre esas tenemos el cuadro hemático. Cuando hablamos de un cuadro hemático, estamos hablando de la medición de las células que se producen en el organismo, el hematocrito, la hemoglobina, las plaquetas y el recuento de glóbulos blancos. Normalmente cuando un paciente tiene Ehrlichia vamos a encontrar un hematocrito bajo,
una trombocitopenia, que es la disminución de las plaquetas, y una leucopenia, que es la disminución de los glóbulos blancos. Estas tres hallazgos clínicos nos hacen pensar que el animal puede tener la presencia de la enfermedad, además de evidenciar que tenga o no tenga garrapatas. Sin embargo, pues como esto es una zona tropical, casi que todos los pacientes tienen la posibilidad de estar contaminados. Doctora, ahora háblenos del tratamiento. ¿Qué podríamos hacer para tratar a un perro que tiene Ehrlichia canis? Bueno, como ya pues hacemos la primera prueba de diagnóstico de barrido, que es el hemograma, después hacemos unas pruebas de confirmación. Esas pruebas de confirmación consisten en unos test que son muy asequibles, un test de cromatografía. Son muy similares a los que se utilizan para hacer una prueba de embarazo. Entonces, con estos tests podemos diagnosticar si realmente el paciente tiene o no tiene la enfermedad. Y ya una vez confirmemos por el test que efectivamente es poseedor de la lichiosis canina, entonces vamos a hacer otros paraclínicos con el fin de determinar qué tratamiento es el ideal. ¿Por qué? Porque es que la Ehrlichia tiene la particularidad de que como va vía linfática y vía sanguínea, llega a todos los órganos y eso produce unas lesiones bastante marcadas, especialmente a nivel de los riñones. También el sistema hepático se ve comprometido. Entonces tenemos que hacer estas pruebas para ver cómo está el funcionamiento renal y cómo está el funcionamiento hepático para poder instaurar el tratamiento adecuado. Es importante la supervisión de la creatinina. ¿Por qué? Porque es que el tratamiento de elección son las tetraciclinas y estas tetraciclinas tienen la particularidad de que son nefrotóxicas. Entonces, si nuestro paciente tiene una complicación renal, a pesar de que ese sea el tratamiento de elección, vamos a tener que buscar la segunda o la tercera elección, irnos de pronto, por ejemplo, a una quinolona, a una ciprofloxacina o a otro tipo de medicamento, como es el caso del cloranfenicol. Entonces, es importantísimo que hagamos las mediciones de eso. De igual forma, también mirar cómo se encuentra el hígado, porque el otro medicamento que se da es la doxiciclina. Y la doxiciclina tiene un metabolismo totalmente hepático. Entonces, si este paciente tiene comprometido el hígado, está inflamado, no tiene esa capacidad de metabolizar de forma ideal el medicamento y pues entonces el paciente va a rechazar la terapia. Entonces hay que tener cuidado con esta parte. Lo otro es que dependiendo en qué fase esté el animal, si está en sus fases iniciales, o sea, si el propietario fue muy observador y llevó tan pronto vio los primeros síntomas y fue identificado de forma temprana, el tratamiento se hará ambulatorio, se mandará la fórmula para la casa y allí el propietario le dará los medicamentos. La fórmula va con un antibiótico para controlar la Ehrlichia y con unos precursores de glóbulos rojos o de la línea roja como prácticamente antianémicos para ayudar a subir el hematocrito y las plaquetas. Si el animal está descompensado, necesita tratamiento intrahospitalario, donde posiblemente haya que hacer una transfusión y hacer una hospitalización y seguimiento por varios días. Entonces, depende de la fase, qué tipo de tratamiento se va a instaurar. Doctora, cuéntenos, ¿aquí en Arauca está disponible ese test del que nos habla? Sí, como lo mencioné anteriormente, es una prueba rápida, un test de cromatografía, se encuentra muy fácil en las veterinarias y es muy accesible, aparte de que los costos no son tan altos. Estamos hablando que un test, dependiendo del tipo de laboratorio, puede estar entre los 40 y 60 mil pesos. ¿Es importante hacer la transfusión sanguínea en determinados casos o es muy complicado hacerla? Es indispensable y es fundamental hacerla cuando el paciente tiene los signos característicos para que requiera de esa sangre. Si tenemos el hematocrito por debajo de 20, hay que hacer transfusión. Si tenemos plaquetas por debajo de 80.000, hay que hacer transfusión. Entonces, no hay manera de que el organismo suba esos niveles en sangre del hematocrito y de la hemoglobina si no es por medio de una transfusión. Entonces, si el paciente ya avanzó con la enfermedad y el hematocrito se cayó, es fundamental hacer la transfusión, preferiblemente con sangre fresca. Doctora, cuéntenos, ¿es fácil conseguir esa sangre o es complicado el donador de esa sangre? Bueno, realmente el donador es un paciente que debe cumplir unas características como donante. Un paciente que esté en óptimas condiciones, que sea macho, que tenga un peso ideal por encima de los 25 a 30 kilos, una condición corporal ideal y sobre todo que esté libre de enfermedades que se puedan transmitir al paciente. Bueno, ya hablamos del diagnóstico y tratamiento, ahora hablamos de prevención, doctora. ¿Cómo se puede prevenir esta enfermedad?
Bueno, indiscutiblemente la mejor forma de prevenirlo es a través de control del vector, que es la garrapata. Entonces hay diferentes formas de controlar estas garrapatas. Normalmente los tipos de garrapatas que afectan a los caninos es la Rhizocephalus sanguineus. Pero en Arauca tenemos una particularidad y un hallazgo que nos reportó la doctora Lili Bedoria, es que encuentran que la población que más han hallado en laboratorio es de la Boófilos, o sea, la que afecta al ganado. Y pues obviamente eso tiene su razón de ser, ¿no? Estamos en una zona ganadera, rodeados de sabana, donde fácilmente el medio hace para que esta garrapata también la tengamos acá en el casco urbano. Entonces, esta garrapata es la que transmite la enfermedad. ¿Qué debemos hacer? Controlar la garrapata. ¿Cómo controlamos la garrapata? Existen diferentes formas. Podemos hacerlo a través de baños antisépticos, productos especializados que se realizan. La particularidad de estos baños es que solamente nos van a matar los parásitos o los ectoparásitos adultos. Faltaría el control de las ninfas y de las pupas, que también transmiten la enfermedad. Entonces, para eso necesitamos utilizar productos de efecto residual, un poco costosos, pero pues en este momento lo que prima es la salud del paciente. Entonces hay productos como el Fronlai, hay unas pastillas como el Bravector, el Nesgar, son productos que funcionan muy bien para el control de las garrapatas, que es lo que nosotros deberíamos mirar. Otro factor es el control de la garrapata en la casa. Los mismos productos que se utilizan para bañar los perros, recibiendo las indicaciones del médico veterinario y haciendo pues muy buen uso de esto porque son productos tóxicos, podemos también controlar las garrapatas en las casas. Porque muchas veces pues llevamos el perrito a la veterinaria, lo mandamos a bañar, se hace el baño antiséptico, pero llega a la casa y nuevamente se infesta de garrapatas. Y es lo que a veces el propietario no entiende. Pero es que yo lo traje a un baño y otra vez mi perro está con garrapatas. Entonces hay que controlar el perro y también el medio ambiente. Y tener en cuenta que una sola garrapata puede dar hasta 2.000 o 20.000 huevos. Entonces muchas veces su perrito hoy no tenía una garrapata y mañana puede aparecer lleno de garrapatas. Limpiar nuestro espacio donde viven nuestros caninos evita que haya más garrapatas y nos podamos enfermar nosotros también de esa enfermedad. Entonces vamos a un pequeño corte y continuamos con este interesante tema. Continuamos con este interesante tema de la Ehrlichia canis aquí en Tertulia Agropecuaria. Doctora, cuéntenos, ¿la garrapata solo transmite la Ehrlichia canis? No, señor, transmite otras enfermedades también de parásitos que se presentan en la sangre. Entre esos tenemos la babesia y el anaplasma. Y en los humanos se conoce la enfermedad Lyme, que se transmite por la Borrelia. Entonces hay que tener cuidado porque no solamente transmite enfermedades a los caninos, sino también nosotros podemos también ser contaminados por un tipo de enfermedad a través de la garrapata. O sea, ¿esta Ehrlichia puede ser una zoonosis para el ser humano? Hay presentación de zoonosis, sí señor. Hay presentación de casos clínicos de personas que han salido positivas a Ehrlichia, porque pues indiscutiblemente en el momento en que la garrapata lo pica a uno, puede inocular la enfermedad. Se ha escuchado también, doctora, que a los pacientes que sufren de Ehrlichia se les debe extirpar o sacar el vaso. ¿Es cierto esto? Bueno, esto es algo bastante controversial. Si bien en determinado momento esta praxis fue la más indicada, porque pues uno de los problemas que se tenía cuando se presentaban los hemoparásitos, cuando hablamos de hemoparásitos podemos estar hablando de anaplasma, de babesia o de la misma ehrlichiosis canina, es que el vaso realizaba un secuestro sanguíneo masivo y pues no permitía que el paciente recuperara rápido los niveles de hematocrito y estas células sanguíneas que se necesitaban elevar. Entonces se hacía la extracción del vaso. Pero resulta y pasa que la babesia solamente se puede eliminar a través de la fase de eliminación que presenta el vaso. Entonces, si nosotros quitamos el vaso, corremos el riesgo que si nuestro paciente, además de tener Ehrlichia, tiene babesia, le imposibilitemos la capacidad de eliminar este otro parásito intracelular. Entonces, no es recomendable quitar el vaso, a menos que se demuestre 100% que el paciente no tiene babesia. Porque muchas veces hacemos la transfusión y el vaso secuestra la sangre. O sea, toda la sangre que se pone al paciente la coge el vaso y la recoge y la tiene secuestrada. Entonces, se puede dependiendo de que se compruebe que el paciente no tiene babesia. Si tiene babesia, no podemos quitar el vaso. Doctora, esto me da pie para otra pregunta. ¿Perro con Ehrlichia se cura completamente? No. Una vez el paciente contrae la Ehrlichia, como ya lo dijimos, es un componente intracelular, es algo que va a contaminar la célula, no se elimina totalmente el organismo.
entonces queda latente con la enfermedad. Lo que hacemos nosotros son tratamientos para controlar la erliquia a través de los diferentes fármacos que el médico veterinario determine en su momento. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque una vez nuestro paciente o nuestra mascota es diagnosticada con erliquia, debemos estar muy pendientes de que no hayan factores precipitantes de la enfermedad. ¿Cuáles son esos factores precipitantes? Mala nutrición, o sea, si nuestro animalito no tiene las condiciones óptimas nutricionales, puede recaer fácilmente. Manifestaciones o infestaciones de ectoparásitos, o sea, si no controlamos esas garrapatas, pues nuevamente el paciente puede hacer la recaída. Y factores de estrés. Los pacientes, nuestras mascotas, se estresan igual que los propietarios. Entonces, cualquier situación de estrés marcada, por ejemplo, en esas estaciones de calor tan fuerte, cuando tenemos aquí ese verano tan intenso, esa situación de calor del animal, de desespero, hace que fácilmente nuevamente recaigan en la enfermedad. Entonces hay que estar muy pendiente de eso y estar pendiente de los chequeos médicos permanentes y hacer seguimiento, estar mandando que nuestro animalito le estén haciendo cuadros hemáticos de controles, que tenga su plan de vacunación al día, que cumpla con el plan de desparasitación, porque cuando hay cargas parasitarias altas el animal se inmunosuprime, y cada vez que el paciente tenga una inmunosupresión por cualquiera de estos factores, inmediatamente la erliquia nuevamente va a presentar los síntomas. Doctora, ¿en qué época se puede presentar más esta enfermedad de Ehrlichia canis? Bueno, realmente pues como son las garrapatas estacionarias, entonces la mayor presentación de infestación de garrapatas sea en las entradas y en las salidas de agua. Eso también se correlaciona mucho con la presentación de la enfermedad. Bueno, ahora como a manera de resumen de la enfermedad vamos a dar unos tips. Doctora, ¿cuando un perro tiene garrapatas se pueden arrancar fácilmente? No es lo ideal, porque la garrapata, dentro de su morfología, tiene un hipostoma, que es como los dientecitos que se incrustan en la piel, y cuando uno la arranca, esos dientecitos quedan allí inoculados y generan reacciones en la piel y problemas dermatológicos bastante marcados. Entonces sacarla pues requiere de darle vuelticas y de tener mucho cuidado de sacarla completa, que no quede esa parte de la garrapata en la piel. Entonces, y aparte de eso, pues cuando es una infestación muy marcada, pues es un poco tedioso hacer esta extirpación manual. Preferiblemente utilizar los productos indicados. ¿Cada cuánto, con qué frecuencia se deben bañar los caninos contra las garrapatas? Cuando hay una infestación marcada hay que hacer unos baños secuenciales. Inicialmente se puede realizar un baño por semana, eso sí, obviamente con el seguimiento del médico veterinario para que no vayan a presentar cuadros de toxicidad, porque pues puede llegar a presentar susceptibilidad al paciente, intoxicarse con el producto. Entonces se hacen baños semanales por un mes, después cada 15 días, después cada mes, y posteriormente a esto se dejan productos de efecto residual, el collarcito, las pipetas de Frontline, la pastilla, para terminar de controlar y de romper el ciclo. Para controlar también el ciclo debemos revisarnos el ambiente de la casa, ¿no? Sí, claro, indiscutiblemente. Entonces hay que asesorarnos con el médico veterinario para ver cómo podemos fumigar las casas para que pues cuando vuelvan los pacientes o cuando los pacientes lleguen del baño antiséptico nuevamente se infesten en la casa. ¿Una sola garrapata puede enfermar al perro? Sí, señor, una sola garrapata puede hacer que la enfermedad se contraiga. Hablamos de ese tema muy interesante, esperamos que les haya servido de apoyo para cualquier actividad que tengan. No se olviden consultar con el médico veterinario cuando sus animales estén deprimidos, decaídos. El médico veterinario es una ayuda y un apoyo para sus mascotas, no olviden. Damos gracias a la audiencia de Tertulia Agropecuaria y los esperamos en otro programa.